El joven soldado de Guy de Maupassant. Todos los domingos, tan pronto como estaban libres, los dos jóvenes soldados se ponían en camino. Al salir del cuartel torcían a la derecha, atravesaban Courbevoie a grandes pasos rápidos, como si hicieran un paseo militar. Luego, en cuanto habían dejado atrás las casas, seguían, con un andar más tranquilo, la carretera general polvorienta y desnuda que lleva a Bessons. Eran menudos, flacos, como invisibles bajo sus capotes demasiado anchos, demasiado largos, cuyas mangas cubrían sus manos, incómodos en sus pantalones rojos, holgados en exceso, que les obligaban a abrir las piernas para ir deprisa, y bajo el chacot rígido y alto, sus caras casi no se veían, dos pobres caras chupadas de bretones, ingenuas, de una ingenuidad casi animal, con unos ojos azules de dulce y tranquilo mirar. De camino no hablaban nunca, avanzaban enfrascados en la misma idea que suplía la conversación, porque habían encontrado a la entrada del bosquecillo de Champiots un lugar que les recordaba su tierra natal, y sólo se sentían bien allí. En el cruce de caminos de Colombes y de Chateau, apenas habían llegado bajo los árboles, se quitaban los morriones que les pesaban en la cabeza y se secaban la frente. Se paraban siempre un momento en el puente de Bessons para contemplar el Sena. Se estaban allí 2 o 3 minutos, doblados, inclinados sobre el pretil, o bien observaban la cuenca de Argenteuil, por donde pasaban raudas las velas blancas e inclinadas de los clipperts, que quizá les recordaban el mar bretón, el puerto de Vannes, próximo a su casa, y las barcas de pesca que cruzaban por Morbihan rumbo a alta mar. Una vez pasado el Sena, compraban sus provisiones en la charcutería, la panadería y la taberna del pueblo. Un trozo de morcilla, 4 sueldos de pan y 1 litro de vino peleón constituían sus víveres, que se llevaban envueltos en sus pañuelos. Pero no bien salían del pueblo, se ponían a caminar a paso muy lento y a hablar. Delante de ellos, una planicie yerma, salpicada de sotillos, llevaba al bosquecillo que les había parecido semejante al de Kermariban. Los campos de trigo y de avena bordeaban el estrecho camino que se perdía entre el verde tierno de las mieses, y Jean Kerderen le decía cada vez a Loup Le Ganidet: es igualito a los alrededores de Plounibon. Sí, exactamente igual. Se iban lado a lado, llena la mente de vagos recuerdos de su tierra natal, llena de imágenes despertadas, de imágenes ingenuas, como las estampitas coloreadas de a un saldo. Volvían a ver un trozo de tierra, un seto, un fragmento de páramo, un cruce de caminos, una cruz de granito. Se paraban también cada vez junto a una piedra que señalaba el límite de una propiedad, pues les recordaba vagamente el dolmen de Loneuven. Todos los domingos, al llegar al primer sotillo, Lulle Ganidet cogía una ramita, una varita de avellano, y se ponía a pelarla mientras pensaba en la gente de su tierra. Jean Kerderen llevaba las provisiones. De vez en cuando, Lud aludía a un nombre, recordaba un hecho de su infancia, unas pocas palabras que le hacían fantasear largo rato, y poco a poco su tierra natal, su lejana y querida tierra natal, se volvía a posesionar de ellos, les invadía, les mandaba a través del espacio sus formas, sus rumores, sus horizontes familiares, el olor de la verde landa recorrida por el aire marino. Ya no sentían las exhalaciones del estercolero parisino que abona los terrenos de la periferia, sino el aroma de los juncos floridos que recoge y se lleva el viento salino de alta mar, y las velas de los remeros
que se avistaban desde la orilla eran para ellos las velas de los buques costeros entrevistas al fondo de la extensa llanura que llegaba en su tierra hasta el borde de las olas. Lu Leganidet y Jean Kerderen andaban a pasitos cortos, contentos y tristes, embargados de una tristeza amorosa y penetrante de animal enjaulado que recuerda. Y cuando Lut había terminado de pelar la varita de su corteza, llegaban al lugar del bosque donde comían todos los domingos. Volvían a encontrar los dos ladrillos que habían escondido dentro de un matorral y encendían un pequeño fuego de ramas para asar las morcillas en la punta del cuchillo. Y una vez que habían almorzado, comido su pan hasta la última miga y bebido su vino hasta la última gota, se quedaban sentados en la hierba, uno al lado del otro, sin decirse nada, mirando a lo lejos, con los párpados pesados, los dedos entrelazados, como en misa, sus piernas rojas estiradas junto a las amapolas del campo, y el cuero de sus chacós y el cobre de sus botones relucían al sol abrasador, hacían pararse a las alondras que cataban mientras revoloteaban sobre sus cabezas. Hacia mediodía comenzaban a dirigir, de vez en cuando, sus miradas hacia el pueblo de Bessons, porque estaba a punto de pasar la muchacha de la vaca. Pasaba por delante de ellos todos los domingos para ir a ordeñar y llevar su vaca al establo, la única vaca del pueblo que era llevada a comer hierba, paciendo en un estrecho prado en la linde del bosque. Más lejos, no tardaban en ver llegar a la moza, único ser humano que atravesaba los campos, y se sentían regocijados por los reflejos brillantes que despedía el cubo de hojalata al ser herido por los rayos del sol. Nunca hablaban de ella, tan solo se sentían contentos al verla, sin comprender el porqué. Era una alta muchacha fornida, pelirroja y tostada por el sol abrasador de los días claros, una alta muchacha atrevida del campo de París. En una ocasión, viéndoles sentados en el mismo lugar, les dijo: «Buenos días. Vienen ustedes siempre aquí, por lo que veo». Lup Leganidet, más osado, balbuceó: «Sí, venimos a descansar». Eso fue todo, pero al domingo siguiente ella se sonrió al verlos, se sonrió con una benevolencia protectora de mujer despabilada que intuía su timidez y preguntó: «¿Qué hacen ahí? ¿Ver crecer la hierba?» Lut, divertido, también sonrió. «Tal vez sí». Ella continuó: pues no crece muy deprisa». Él replicó sin dejar de sonreír: «Pues la verdad es que no». Ella se fue, pero al volver con el cubo lleno de leche, se detuvo de nuevo delante de ellos y les preguntó: «¿No quieren un sorbito? Les hará recordar su tierra». Con un instinto de persona de la misma raza, quizá también ella, alejada de su casa, había comprendido y visto con acierto. Se quedaron los dos muy emocionados. Entonces ella, no sin esfuerzo, vertió un poco de leche por el gollete de la botella de cristal en que traían su vino, y Lud bebió el primero, a sorbitos, parándose a cada momento para mirar de no excederse de su parte. Luego le pasó la botella a Jean. Ella permanecía en jarras de pie delante de ellos, con el cubo en el suelo a sus pies, contenta del gusto que les daba. Luego se fue exclamando: «Bueno, adiós, hasta el domingo». Y ellos siguieron con la vista, mientras pudieron, su alta silueta que se iba, disminuía y parecía perderse entre el verdor de las plantas del terreno. Cuando dejaron el cuartel, a la semana siguiente, Jean le dijo a Lud: «¿No deberíamos comprarle alguna cosa buena?». Se vieron en un gran aprieto ante el problema de qué golosina elegir para la muchacha de la vaca. Lud proponía un pedazo de salchicha, pero Jean, que era goloso, prefería unos caramelos. Se acabó imponiendo su opinión y compraron.
en una tienda de comestibles, por 2 sueldos, unos caramelos blancos y rojos. Comieron más deprisa que de costumbre, inquietos por la espera. Jean la vio primero. Ahí va, dijo. Lud apostilló. Sí, ahí va. Ella reía de lejos al verles y exclamó: ¿Anda todo bien? Ellos respondieron a la vez: ¿Y usted qué tal? Entonces ella se puso a charlar, habló de cosas sencillas que les interesaban, del tiempo, de la cosecha y de sus amos. Ellos no se atrevían a regalarle los caramelos que se fundían poquito a poco en el bolsillo de Jean. Finalmente, Luz se atrevió y murmuró: Le hemos traído una cosa. Ella preguntó: ¿Qué es? Entonces Jean, rojo como un tomate, cogió el delgado cucurucho de papel y se lo alargó. Ella se puso a chupar los dulces que se pasaba de una mejilla a la otra y que formaban unas protuberancias debajo de la carne. Los 2 soldados, sentados delante de ella, la miraban, emocionados y embelesados. Luego ella se fue a ordeñar su vaca y les dio de nuevo leche a su vuelta. Pensaron en la moza toda la semana y hablaron de ella varias veces. Al domingo siguiente, ella fue a sentarse a su lado para charlar más rato, y los tres juntos, uno al lado del otro, la mirada perdida en la distancia y las rodillas abrazadas por sus manos cruzadas, contaron pequeños sucesos y detalles de sus respectivos pueblos natales, mientras la vaca, a lo lejos, viendo parada a la moza en el camino, volvía hacia ella su pesada cabeza de húmedos hollares y mugía largamente para llamarla. La muchacha no tardó en aceptar tomar un bocado con ellos y un vasito de vino. A menudo les traía ciruelas en el bolsillo, pues era la temporada. Su presencia espabilaba a los 2 jóvenes soldados bretones que hablaban como cotorras. Ahora bien, un martes, Lut Le Ganidet pidió un permiso, cosa que nunca hacía, y no regresó hasta las 10 de la noche. Jean, inquieto, se preguntaba por qué razón había podido salir así su compañero. Al viernes siguiente, Lut, tras haber pedido prestados 10 sueldos a su vecino de cama, pidió de nuevo y obtuvo una autorización para ausentarse durante unas horas. Y cuando se puso en camino con Jean para el paseo del domingo, tenía un aire extraño. Estaba muy agitado y cambiado. Kerveren no comprendía qué le pasaba, aunque tenía alguna vaga sospecha, sin acabar de adivinar de qué podía tratarse. No cruzaron palabra hasta llegar a su lugar de costumbre, cuya hierba habían aplastado a fuerza de sentarse en el mismo sitio, y comieron con calma. No tenían hambre ni uno ni otro. No tardó en aparecer la muchacha. La miraban acercarse como hacían todos los domingos. Cuando estuvo muy cerca, Lud se levantó y dio 2 pasos. Ella dejó su cubo en el suelo y le dio un beso. Le besó fogosamente, echándole los brazos al cuello, sin preocuparse de Jean, sin pensar que estaba allí, sin reparar en él. Y él, el pobre Jean, permanecía desconcertado, a tal punto que no comprendía el porqué, trastornada el alma y destrozado el corazón, sin conciencia aún de ello. Luego la muchacha se sentó al lado de Lud y se pusieron a charlar. Jean no les miraba, pues ahora intuía por qué había salido su compañero 2 veces durante la semana y sentía en su interior una humillante tristeza, una especie de herida, ese desgarro que producen las traiciones. Lud y la muchacha se levantaron para ir juntos a buscar la vaca. Jean los siguió con la mirada. Los vio alejarse uno al lado del otro. El pantalón rojo de su compañero creaba una mancha resplandeciente en el camino. Fue Lud quien cogió el mazo y golpeó en la estaca que retenía al animal. La muchacha se agachó para ordeñarla, mientras con una mano distraída acariciaba el lomo afilado del animal. Luego dejaron el cubo sobre la hierba y se perdieron dentro del bosque. Jean
no veía más que la cortina de hojas por la que habían penetrado, y se sentía tan turbado que, de haber tratado de levantarse, seguramente se habría desplomado. Permanecía inmóvil, anonadado de asombro y de dolor, de un dolor ingenuo y profundo. Tenía ganas de llorar, de largarse, de esconderse, de no ver nunca más a nadie. De pronto los vio salir del bosquecillo. Volvían tranquilamente cogidos de la mano, como hacen los novios en los pueblos. Era Lud quien llevaba el cubo. Se besaron de nuevo antes de separarse, y la muchacha se fue tras haberle soltado a Jean un buenas tardes amigable y dirigirle una sonrisa de inteligencia. Aquel día no pensó en invitarle a un poco de leche. Los dos jóvenes soldados se quedaron el uno al lado del otro, inmóviles como siempre, silenciosos y serenos, sin que la placidez de su rostro dejara traslucir nada de cuanto turbaba su corazón. El sol caía sobre ellos, la vaca mugía, a veces mirándoles a distancia. A la hora de costumbre se levantaron para volver. Luz pelaba una varita, Jean llevaba la botella vacía, la dejó en la bodega de Benson's. Luego tomaron por el puente, y como cada domingo, se pararon en medio para contemplar unos instantes el discurrir del agua. Jean se inclinaba más y más sobre la barandilla de hierro, como si hubiera visto en la corriente algo que le atraía. Lup le dijo: ¿Es que quieres beber un trago? Cuando pronunció la última palabra, la cabeza de Jean hizo bascular el resto, las piernas levantadas describieron un círculo en el aire, y el joven soldado azul y grana cayó como un pedrusco, entró y desapareció en el agua. Con un nudo de angustia en la garganta, Lud trataba en vano de gritar. Vio más lejos moverse algo. Luego la cabeza de su compañero emergió a la superficie del río para volver a desaparecer enseguida. Más lejos aún, percibió de nuevo una mano, una sola mano que asomaba del río y volvía a zambullirse en él. Eso fue todo. Los marineros que acudieron no encontraron el cuerpo aquel día. Lud regresó solo al cuartel, a todo correr, trastocada la cabeza, y contó el accidente con los ojos y la voz bañados en lágrimas y sonándose a cada momento. Se inclinó, tanto, tanto que la cabeza se le venció y se cayó. Estrangulado por la emoción, no consiguió decir más que: de haber él sabido.